Y bueno, estamos aquí para poder comenzar un estudio, un repaso acerca de este tópico tan importante que es el Nuevo Testamento. Como cristianos, nuestra fe se fundamenta en entender, en aceptar, en vivir, en aplicar en nuestra vida la verdad del Nuevo Testamento, porque ahí se enfatiza principalmente la enseñanza de Jesús y lo que los apóstoles enseñaron. Evidentemente toda la Biblia es importante, pero ahorita nos toca hablar acerca del Nuevo Testamento. Y para ello voy a estar utilizando alguna presentación que he preparado sencilla, no es algo demasiado profundo, pero la idea es que cualquiera que se acerque a mirar este video pueda tener un conocimiento mejor de lo que implica el Nuevo Testamento. Hay tres razones básicas por las cuales nosotros tenemos que estudiar un poquito acerca de la historia que incluye el periodo intertestamentario, es decir, aproximadamente unos 400 años, algunos hablan de 500 años, que hay entre Malaquías y Mateo, porque pareciera que es un periodo de silencio, pero no lo es. Esa historia de lo que ocurrió en el Medio Oriente es importante. La primera razón es la teleológica, que viene de la palabra que habla de la voluntad de Dios. Y que como dice Pablo cuando habla a los Gálatas, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, la venida de Jesucristo no fue fuera de planificación, sino fue algo que Dios preparó con un propósito específico en un momento ideal, y las condiciones que estaban dadas políticas, inclusive aunque pareciera extraño, pero las políticas, las económicas, la situación social, lo que había ocurrido en esa época para que Cristo viniera en el Nuevo Testamento es consecuencia de lo que ocurrió en el periodo justo anterior. Entonces, la Biblia presenta la historia marchando hacia un propósito con un fin providencial que es la voluntad de Dios. Y Dios usó este periodo de 500 años, de periodo intertestamentario, para preparar las condiciones básicas, para que todo lo que tenía que ocurrir ocurriera de la forma correcta. Otra razón tiene que ver con la razón social o histórica, y es que, aunque pareciera que es un tiempo de silencio, lo que estaba ocurriendo allí en esos 500 años preparó el ambiente para que el Mesías pudiera llegar de una forma correcta. Todas las condiciones de lo que ocurría en la descripción del Nuevo Testamento en la geografía las entendemos mejor cuando entendemos lo que venía ocurriendo y dónde estaba geográficamente ubicado cada uno de los grandes protagonistas. Las condiciones políticas, las condiciones filosóficas, las tensiones religiosas del día, los grandes protagonistas del momento son consecuencia de eventos históricos que cuando tú lo entiendes y yo lo entiendo podemos digerir de una mejor forma el contenido de lo que nos narran los evangelios y después el resto del Nuevo Testamento. Dios siempre trabaja en el tiempo para lograr sus objetivos. Y Él preparó todo para el nacimiento del Mesías. Así que entender la historia, entender la geografía, nos ayuda a interpretar mejor la Biblia. Y la tercera razón es la soteriológica, o es decir, es el cumplimiento de la salvación que Dios quería alcanzar. El Evangelio es la respuesta a la necesidad del pueblo de Israel, que solo creció durante la opresión en el tiempo del intertestamental. Lucas en el capítulo 4, versículos 14 al 21, solamente resalto el 21, dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dios vino a salvar y mandó a Jesucristo, encarnado Dios, para que pudiera llevar a cabo la redención, la reconciliación de nosotros con el Padre. Y Él nació para ofrecer la salvación primero a Israel y después al resto de la humanidad que Dios ha elegido y llamado para salvación, es decir, nosotros los gentiles. Y el mundo recibe esa consecuencia de la misericordia. Cuando estudiamos la historia del periodo intertestamentario y no solo entendemos todas las condiciones geográficas, políticas, sociales, económicas que ocurrían, sino que vemos cómo Dios fue preparando el momento exacto para enviar a Jesús, también vamos a poder ver la continuidad, ese paso sistemático de Dios poderoso, preparando todo para la salvación de la humanidad. Es importante señalar, y quizás es algo que todos los que quieran tomar nota pueden aprovechar ahora, de tomar un cuaderno, tomar un lápiz y escribir esto para que después puedan buscar respaldo, para que puedan darse cuenta de que lo que les estoy diciendo es algo bien, bien importante. Mi profesor de maestría del Nuevo Testamento, Rudy González, a quien le debo toda fuente especial que estoy utilizando para crear estas láminas, porque su dedicación, su trabajo y su ayuda es lo que me permite poder
haber iniciado un énfasis mayor de amor por la historia del Nuevo Testamento y por alcanzar mayores documentos para poder investigar. Así que gracias, doctor Rudy González, por todo el apoyo que ha hecho en el momento cuando vi la maestría con él. Estaba enseñando en el Southwestern Seminario Teológico Bautista de Texas, que está, y ahora creo que él tiene otros proyectos ministeriales. Así que un breve saludo para el doctor Rudy. Él me prestaba la oportunidad de darme algunas referencias bibliográficas para investigar acerca de estos 7 periodos. Hay 7 periodos donde Israel pasó por cautiverio y nosotros lo sabemos. Sabemos que el primer periodo fue el cautiverio a Babilonia, allá alrededor del 587-536 a.C. Nabucodonosor fue quien conquistó Judá primero, y el templo de Salomón es destruido y aproximadamente unos 50.000 judíos son llevados, deportados. Luego se hicieron otras ondas de deportación. La primera en 606, 605, la segunda 598 y la tercera 587. Joaquín, Sedequías y los nobles de Judá fueron deportados a Babilonia. Judá queda en estado de desolación y algunos huyen a Egipto tratando de conseguir algún tipo de aliento. Y ahí es lo que se comienza la diáspora, que es esa dispersión del pueblo judío, ¿no? La diáspora es cuando los judíos fueron a otras partes huyendo o por otros motivos. Y no es la primera diáspora que ocurre, perdón, no es la única diáspora que ocurre, aunque es una de las primeras. Solamente los pobres se quedaron en la tierra porque no tenían mayor opción. En este primer cautiverio a Babilonia, algunos eventos importantes que puedo resaltar es que el pueblo vio como que el cautiverio era un castigo por la idolatría, así que inmediatamente rechazaron la idolatría. Comienza un proceso de acumular y consolidar sus textos sagrados, porque al momento de tener que ser deportados y llevados lejos, ahora ellos querían tener en sus manos la Torá, querían tener en sus manos los documentos de los profetas, querían tener en sus manos todo aquello que les pudiera ayudar a mantenerse cerca a Dios. Comienzan los escribas, porque para poder mantener esos documentos fielmente en sus manos tenían que reproducirlos, y recuerden que no existía imprenta, estábamos muy lejos de la imprenta, así que lo hacían manualmente, y los escribas eran quienes copiaban la ley, pero también comenzaban a interpretarla, la copiaban, la leían y la enseñaban. Se hizo un énfasis tremendo en la lectura de la ley porque era lo que les mantenía apegados a Dios. Ahí comienza la sinagoga, porque cuando ya no había templo, después que hay la deportación, ya no tienen acceso obviamente al templo, así que comienzan a reunirse en lugares cerrados, casas, y los hombres comienzan a trabajar con la sinagoga, y aunque posteriormente sabemos que las mujeres y los niños se les permitía también la entrada a la sinagoga, no eran en sitios comunes. El punto es que durante este periodo de cautiverio babilónico comienza la práctica de la sinagoga. También ellos registraban todo lo que tenía que ver con la familia, la genealogía, para no perder memoria y no perder su sentido de validez en cuanto a de dónde venían y quiénes eran. Y Babilonia introduce al pueblo de Israel el lenguaje arameo. Con el tiempo, ese lenguaje arameo creció en tanta popularidad que se utilizaba siempre para el comercio. Recuérdense que el pueblo de Israel hablaba hebreo, y el arameo es un idioma también semita muy relacionado, son primo hermanos estos dos idiomas, pero ellos no solo usaron ahora el arameo, sino que ahora no solo usaron el hebreo original, sino que también ahora comenzaron a usar el arameo, y eso impacta en el Nuevo Testamento porque Jesús y sus discípulos dentro del Imperio Romano utilizaban el arameo en la cotidianidad de la vida. El segundo periodo importante que ocurrió de cautiverio es que, recuerden que el cautiverio ocurre dentro de esa zona de Asia Menor, ahí donde está Palestina, y los grandes imperios venían y conquistaban esa zona porque esa zona era sumamente importante para el paso comercial, era estratégica para inclusive la actividad militar, era fértil, por eso se le llama la media luna fértil. Entonces los imperios que iban creciendo, los grandes reinos que iban creciendo alrededor, siempre querían ese pedazo de tierra. Se los llevan a Babilonia, y después a Babilonia los conquistan los persas, los medopersas, ahí en el 536, y eso duró como hasta el 331. Fue Ciro quien había conquistado, quien le permite a los judíos comenzar a regresar otra vez a su zona, ir otra vez a Jerusalén. Cuando ellos toman posesión, la mayoría de estos imperios al tomar posesión
tenían sus propias reglas de cómo tratar a los nuevos cautivos. Algunos les permitían vivir con cierta libertad dentro de la opresión del imperio. Y como el caso de Ciro, y lo vemos ahí reflejado en el libro de Esdras, se les permitió regresar. Nehemías también nos cuenta un poco, pero lo vamos a ver más adelante. Los eventos importantes durante esta toma por los medo-persas es que Ciro permite regresar y reconstruir el templo de Jerusalén. Los persas ahora convierten el arameo en la lengua del comercio a través de todo el imperio. Darío, un sucesor de Ciro, construyó carreteras importantes para poder facilitar el comercio. Zorobabel viaja a Jerusalén y reconstruye el templo, y eso es alrededor del 520. El cautiverio duró 70 años. Y desde la destrucción del templo, el primer templo, hasta que se construyó el segundo, esos 70 años, 587 al 517, para reflejar la profecía bíblica y ver cómo Dios va trabajando en el templo. Aún construyendo el segundo templo, Israel deja todo lo que se había tomado durante el cautiverio babilónico, extra templo, es decir, la sinagoga y toda la lectura, lo mantiene como bueno. El segundo templo ahora es levantado, pero ahora tenemos al templo y tenemos también la sinagoga. Ahora había dos lugares distintos para adorar a Dios, uno para presentar las ofrendas, para los sacrificios, para actividades de peregrinación, y el otro para la cotidianidad e inclusive también después para discutir temas y poder de allí sacar cierta manera de tener algún tipo de autoridad interna y de poder hacer lo que después con el tiempo va a llegar a ser algo así, un reflejo como la gran sinagoga y después el Sanedrín. Vemos que Esdras fue el segundo Moisés porque se encargó de levantar la ley, ¿no? Él hacía el énfasis en la ley y en poder interpretarla correctamente. Y eso lo vemos en los escritos que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Otras cosas que pasaron aquí es que el imperio medo-persa les permitió cierta autonomía en cuanto a la religión. Podían expresar sus ideas, dejando que cada uno de los judíos recobraran su amor por Dios. Jerusalén, con el templo reconstruido, se convirtió en el centro del peregrinaje para los judíos de la diáspora. Recuerden, los que se habían ido, ahora podían, aunque sea una vez al año, venir al templo de Jerusalén y presentar sus ofrendas. El templo de Jerusalén también se vuelve un centro bancario. Aquí comienza esa práctica que después en el Nuevo Testamento Jesús iba a reclamarle, donde ellos comenzaban allí a copiar una idea que venía de los medo-persas, quienes eran comerciantes extremos, bancarios extremos. Entonces ahora los judíos también comenzaron la idea de comercializar con la religión, y eso es parte del problema por el cual después Jesús los saca 2 veces del templo. El Sanedrín también tiene su comienzo ahí, como les menciono. El hecho de que se reunían no en el templo para hablar, leer la ley, dio pie a que también después se reunieran para debatir temas y decisiones, como una especie de concilio para guiar temas morales y de práctica e imposición de medidas dentro de la comunidad. También vemos que durante este tiempo Jerusalén crece en popularidad, lo cual causa inquietud a Samaria, porque ahora recuerden que en Samaria habían quedado muchos de los judíos que se habían evitado la deportación primera de Babilonia, pero se habían cruzado con otros pueblos, por lo tanto no eran judíos puros. Por eso siempre los samaritanos fueron despreciados, inclusive lo vemos en el Nuevo Testamento, y ahora ellos se habían sentido como la capital de la zona. Después ahora vuelve otra vez Jerusalén a crecer y comienza cierta rivalidad que se ve siempre a lo largo de la historia del pueblo judío. Con el retorno al templo también retorna asumiendo posición económica aquellos que tenían dinero, y ahora había autoridades administrativas en Samaria, pero también la práctica de que todo el banco y todo el comercio que se hacía en el templo había vuelto a dar cierta posición a esos sacerdotes y a esos que van a ser los antecesores de los saduceos, que también son una élite sacerdotal en el Nuevo Testamento. Vemos en el conocimiento de la historia que Sanbalat II ordenó que en el templo fuera edificado en Monte Gerizim, eso hablando ahora del lado de Samaria, para que fuera un rival del templo de Jerusalén. Entonces los samaritanos tenían su propio templo en el Monte Gerizim, y Jerusalén ahora tenía el templo que siempre habían tenido, ahora reconstruido por segunda vez en Jerusalén. Emplearon sacerdotes judíos para ese templo también y limitaron sus escrituras sagradas a la Torá y la ley de Moisés. No extendían más nada
para el conocimiento. Luego de esto, al imperio medio persa lo conquistan los griegos. Y llega Alejandro Grande, ese hombre especial que vivió del 332, en el 332, perdón, fue que él hizo la conquista. Alejandro vivió del 356 al 323, murió bastante joven. Aunque él era macedonio, se le conoce como parte del gran imperio griego. Era alumno de Aristóteles, un hombre que pensaba bien, había sido dotado por Dios de un conocimiento estupendo y él quería ser el rey del mundo entero. No era un hombre piadoso a Dios, sino que sabemos que todo lo que tenemos de nacimiento no se lo podemos agradecer a más nadie sino al Creador. Él intentó combinar la cultura griega con la cultura del Medio Oriente. Él quería que todo el mundo tuviera la cultura griega y ese era el proceso de la helenización, hacer griego a todo el mundo. Él fue el primero en conquistar hacia el este, llegando hasta la India. Fundó Alejandría y murió a la edad de 33 años, producto de toda la depravación con la que él vivía, placeres, excesos, le llevaron a morir a los 33. Él promovió el griego koiné, que es el griego común. Entonces ahora había el arameo que estaba en el uso de los comercios, pero ahora él quería que la lengua oficial para todo el imperio fuera el griego. Aunque el arameo se seguía usando para el comercio que entraba y salía, la cotidianidad, el griego era lo que tenía que leerse y tenía que tenerse. Él construyó más de 70 ciudades al estilo griego y Alejandro promovía la ciudadanía mundial, no regional. Él quería que todo el mundo fuera alrededor de sus ideales griegos. La religión de los griegos era politeísta, tenían muchos dioses y cada uno de ellos tenía una procedencia en la explicación y en el pensamiento filosófico de los griegos. Por ejemplo, Hades era el dios del mundo de las tinieblas, Afrodita, la diosa del amor, Apolo, el dios de la luz, Zeus, el dios sobre todos los dioses, y Demetrio, el dios de la cosecha, etcétera, etcétera, etcétera. Los griegos no tenían textos sagrados, no tenían algo revelado, inspirado por Dios o por sus deidades. La religión griega tenía inspiración en la mitología y en la poesía. La religión griega era ocular, basada en rito, templos dedicados, dioses, es decir, personas que en trance traían explicación de los dioses. El Imperio Romano asumió la mitología griega, pero le dio su propia terminología a los dioses. Eso lo vamos a ver porque el próximo periodo, después de un pequeño inciso entre sirios y asmoneos, después cuando llega a Roma y conquista toda la región, ninguno después de los griegos pudieron liberarse de la influencia griega. Todo el mundo conquistó el terreno, pero la cultura griega siguió siendo la que conquistaba a cualquier otro. Cuando muere Alejandro, se dividen entre sus principales jefes militares el terreno. La parte que corresponde a donde estaba el pueblo de Israel quedó bajo Ptolomeo. Fueron 23 años en que los sucesores de Alejandro conquistaron cada uno un pedazo por separado. Por ejemplo, Antígona, Macedonia, Antípater, Asia Menor, Ptolomeo, Egipto y Palestina, y Seleuco asumió el control de Siria, Babilonia y hasta la India. Judea cayó bajo el control de los Ptolomeos en Egipto. Los Ptolomeos no intentaron forzar a los judíos a adoptar el helenismo, es decir, fueron bastante amigables. Judea tenía que pagar tributo cada año a los Ptolomeos en Egipto. Y las cosas importantes que tenemos que resaltar de este periodo son: ellos siguieron construyendo ciudades al estilo griego, como lo había hecho Alejandro, así como la Decápolis. Entonces, la Decápolis era un grupo de 10 ciudades que estaban alrededor, juntas unas cerca de otras, con un tipo de proyecto social. Muchos judíos emigraron a Alejandría, es decir, se bajaron a Egipto. Ptolomeo II, Filadelfo, fue el que promovió a que todos los libros más importantes que existían alrededor de Alejandría tenían que ser traducidos al griego para que pudieran estar en el idioma universal. Y eso es un factor sumamente bello, porque eso hizo que se tradujera el Antiguo Testamento al griego, y esa versión griega del Antiguo Testamento se le conoce como la Septuaginta. Y eso tiene su historia, que fueron unos 72 ancianos quienes la tradujeron. Pero aquí ya vemos que Dios estaba preparando todo, porque ahora por primera vez el Antiguo Testamento hebreo podía estar en un idioma que todo el mundo en el imperio del momento podía leer. Eso ayudaba a que pudieran conocer a Dios. Y tenemos que recordar que en el tiempo del Nuevo Testamento, en ese primer siglo, los apóstoles, cuando citaban el Antiguo Testamento, en su mayoría citaban, refiriéndose a los gentiles, hablándole a los gentiles, les citaban era
la Septuaginta para que el gentil pudiera leerla. Cuando ellos la leían en la sinagoga o cuando hablaban para los hebreos, obviamente lo leían y lo citaban directamente del Antiguo Testamento hebreo. Pero cuando se hace referencia del Antiguo Testamento al pueblo gentil o a los judíos de segunda generación, ellos tenían que ser de la Septuaginta, que era lo que ellos podían leer. Luego, a los distintos reyes o digamos jefes o conquistadores mínimos dentro de esos que se distribuyeron la tierra después de la muerte de Alejandro, los conquistan los sirios. Entonces, la parte de Palestina, como vimos, y Egipto, donde estaban Ptolomeo allí, ellos tuvieron un impasse con los seleucos, que eran el otro capitán de Alejandro, pero al fin y al cabo, ellos caen ante los sirios. El sumo sacerdote en Jerusalén deja de pagar el impuesto anual. Los sirios notan que los ptolomeos no reaccionan porque cuando ellos conquistan, les permiten todavía mantener cierto dominio de la zona. Al fin y al cabo, en el 200 a.C., los sirios derrotan a los ptolomeos cerca de Paneas, a la falda del Hermón. Los sirios toman a Israel por la fuerza y deja ahora eso un vacío en Egipto. Cuando los sirios controlaron toda Judea, fueron más agresivos que los predecesores. Ellos ahora querían dominar. Ellos forzaron el helenismo. Fíjense otra vez, siendo todavía sirios, seguía la cultura griega inmersa y ellos obligaron a que aún más se pudiera enraizar. Ellos sí tenían la idea de unificar las tierras bajo una cultura y una sola religión. Por lo tanto, no eran muy amigos de permitirle a cada pueblo conquistado tener su propia religión, así que querían controlar. Ellos prohibieron la lectura de la ley, ellos prohibieron la circuncisión a los judíos, ellos prohibieron la práctica del sábado y el descanso, ellos construyeron un cuartel militar en el distrito del templo, ellos profanaron el templo, hacían un gimnasio en Jerusalén ejercitándose desnudos como era la cultura griega para las Olimpiadas, lo cual era ofensivo tanto moral como espiritualmente. Entonces ellos llevaron al pueblo judío a llegar a un momento de desespero porque estaban siendo obligados a literalmente traicionar todo lo que conocían y creían de lo que Dios les había enseñado. Entonces ahí se levanta una rebelión. Bajo el periodo sirio se levanta Judas Macabeo. Judas Macabeo era hijo de Matatías y él fue uno de entre sus hermanos que sintió el dolor por lo que ocurría. Matatías era un sacerdote de Dios. Y ahí hay historias que es difícil que yo se las pueda contar, pero en el primer libro de los Macabeos, de esa lista de los libros apócrifos, es un libro, aunque apócrifo, que tiene historia, ustedes pudieran leerlo con detalle. Ellos se levantaron, ellos comenzaron una guerrilla, eso fue lo que hicieron. A ese momento también crece un grupo religioso piadoso que quería restaurar y cuidar la práctica de la ley. En ese tiempo de que los asirios se lo querían impedir, ese grupo se llamó los Hasidim, que literalmente es la palabra que significa piadoso. Y después ellos son los predecesores de quienes van a ser los fariseos en el Nuevo Testamento. El éxito de los Macabeos fue rotundo. En el 164 a.C., Judas Macabeo ganó la libertad religiosa. Por eso es que hoy en día se sigue celebrando el Hanukkah dentro de los judíos, porque era el festival de las luces cuando hubo victoria. En el 152, Jonatán es hecho sumo sacerdote. En el 142, Simón Asmón hace posible terminar con los impuestos dados a los sirios, ganando libertad política de Israel. Luego viene un periodo donde ya ellos tienen libertad política y ese apellido Asmón va a ser importante porque ahora viene un periodo que es la Casa Asmonea. Es decir, ahora dentro de los propios judíos había un líder, había una familia, había un linaje, es la mejor expresión, que esa dinastía iba a imponer algunos pensamientos. Los amoneos eran descendientes de la familia de Matatías, es decir, de familiares de Judas. Los amoneos mantuvieron control de Judea por 79 años. La dinastía asmonea no era davídica, sino que había sido producto de los sucesos políticos. Los amoneos combinaron el sumo sacerdocio con el reinado, haciendo del sacerdocio un puesto político como religioso. Primera vez que esto pasaba, lo cual era un error porque no era el plan de Dios, pero así comenzó el deterioro nuevamente. En la era asmonea hubo 34 sumos sacerdotes, imagínense ustedes. Pero cosas importantes que ocurrieron en este tiempo. Los primeros reyes amoneos eran conservadores de la tradición judía, pero con el tiempo se dieron hacia el helenismo, es decir, comenzaron a paganizarse. Los reyes amoneos subsecuentes se volvieron helenistas
en parte para poder tener intercambio con las naciones que estaban a su alrededor. Incluso los romanos, que seguían creciendo en influencia en la región, querían ellos ser amigos y poder tener éxito. Entonces ahí viene otra vez el deterioro de la pureza que Dios quería en los hábitos. Juan Hircano fue un personaje importante en la época. En el 128 a.C. derrotó a los samaritanos destruyendo el templo de Jericín, forzó a los idumeos que aceptaran la circuncisión. Durante este tiempo los hasidín dejaron de apoyar a los asmoneos, es decir, los hasidín, ese grupito religioso piadoso, comenzó ahora a rechazar a sus propios sacerdotes y reyes asmoneos porque estaban cayendo en una paganización rotunda. Durante este tiempo los esenios, que era otro grupo piadoso que quería conservar la ley, que quería buscar, se apartaron para formar una comunidad en el Qumran por la causa de la corrupción que había en el sacerdocio asmoneo. Y esos esenios son los que hoy les debemos que después en 1946 se descubrieran los rollos del Qumran, donde habían documentos que habían los esenios cuidado durante años, miles de años. Y ahora nosotros podemos tener evidencia del cuidado que ellos tuvieron de la palabra. Durante este tiempo también empezó a crecer el movimiento celote, que recuérdense que los celotes eran una especie de resentidos políticos que querían dentro de su propia nación tener libertad. Gente piadosa que quería eliminar la opresión gentil sobre Israel. En el tiempo de Jesús los celotes estaban contra Herodes y contra Pilato y contra César, pero desde este tiempo intertestamentario ellos lo que no querían era tener más opresión gentil. Como ya dije, hubo 34 sumos sacerdotes. Luego, a la Casa Asmonea la conquista Roma, que ya venía creciendo en la zona hasta un punto tal de que también se hizo dueña de toda la media luna fértil ahí en Palestina, y ese es el séptimo periodo de conquista. Decimos que también está periodo de conquista romano y herodiano porque a Herodes se le permitió mantener cierta holgura de dominio dentro de esa relación con Roma. Dos hermanos asmoneos estaban peleándose entre sí, y esto es como la razón por la cual le fue fácil a Roma entrar y conquistar. En el 63 a.C., Pompeyo entra a Jerusalén para aplastar el conflicto civil, saquea la ciudad ayudado por Juan Hircano, que recuérdense que era parte de los asmoneos. 12.000 judíos son sacrificados y los muros de la ciudad son derrumbados, miles de judíos esclavizados y mandados a Roma. Entonces eso hizo que ya ahora estuviera tan debilitada la propia Jerusalén y todo el pleito entre los asmoneos que Roma cayó. Durante la guerra civil en Roma, los asmoneos luchan por control de Palestina, destruyéndose por celo y contienda familiar. Herodes apela a Julio César en Roma. Luego Herodes gana la batalla contra Antígona en Palestina. Luego Herodes comienza a reinar con el respaldo de las tropas romanas. Y entonces Herodes el Grande, famoso que nosotros lo conocemos porque fue el que intentó matar a Jesús, siendo niño, mandando a matar a los recién nacidos, él queda como autoridad. Él siempre defendía los intereses de Roma, no los judíos. Asesinó a todos los asmoneos para que no hubiera más problemas. Incluso él mató a su esposa para eliminar pretendientes al trono. Él mató inclusive a sus hijos. Él remodeló en el templo y se sigue diciendo que el templo de Herodes era un templo de los más hermosos que había. Inclusive se considera una de las maravillas más grandes del mundo. Él impuso graves impuestos sobre las ciudades de Judea para que pudiera haber buena relación con Roma. Pero él trató con mano dulce a los judíos que estaban en la diáspora. Algunos estudiosos e historiadores dicen que Herodes el Grande tenía un problema mental y que él no estaba bien. En este periodo romano la fuerza militar del imperio era inmensa. En Palestina por lo menos habían 24.000 tropas, 4 legiones ubicadas en Siria. Roma tenía entre 600 y 1.000 tropas ubicadas en Cesarea y en Jerusalén, cerca de 600 tropas encuarteladas en el fuerte Antonia en Jerusalén. Judea era administrada por un procurador, Poncio Pilato, que también lo conocemos, fue el que mandó a Jesucristo a la cruz, aunque él quiso lavarse las manos. Dentro de este imperio se levanta, como ya mencioné, la misma sensación de libertad de los celotes. Ellos querían libertad. Y eso lo que causó fue la destrucción final del templo. ¿Por qué? Porque ellos comienzan una revolución
y los saduceos son eliminados por completo. Recuérdense que en el Nuevo Testamento, y lo vamos a ver pronto, los saduceos eran descendientes de los sacerdotes del templo. El Sanedrín es eliminado, pero se reconstituyó como un tribunal teológico en Jamnia varios años después. El judaísmo pierde privilegio como religión lícita después del 70, cuando se destruyó el templo. Judea cae bajo administración militar sobre la Legión Décima. No obstante, el movimiento celote continúa por décadas. Eventos importantes después de la destrucción del templo en el 70. Comienza la persecución de cristianos por Vespasiano. En el 90 después de Cristo se continúa la idea de que los fariseos eran necesarios, y allá en el concilio de Jamnia se establece también el rabinismo, que después conocemos bastante de eso. El concilio rabínico declara el Antiguo Testamento cerrado. Comienza la tradición de la Mishnah. La rebelión de Bar Kokhba en 135 después de Cristo. Luego el emperador Adriano derrota a los celotes, construye el templo al dios Júpiter en Jerusalén, renombra Jerusalén a Elia Capitoliana Romana y rehúsa permitir que los judíos tengan entrada a la ciudad. En conclusión de este periodo intertestamentario, la historia del pueblo de Israel está llena de eventos afortunados y trágicos. A través de casi 500 años, los judíos de Judea llegaron a querer ver la derrota de las naciones paganas y buscar su liberación. En el tiempo de Cristo había gran interés para identificar al Mesías, para que los liberara políticamente. Por eso es que no aceptaban a Jesús, porque Jesús era el siervo sufriente, no el gran libertador. La práctica de la religión judía era muy distinta al culto asociado con el templo de Salomón antes de la conquista de Babilonia, producto de que se destruyó el templo y se crea, repito, la sinagoga y una serie de motivaciones internas a cuidar la ley, copiar la ley, ya que no tenían templo. Muchas de las prácticas en el Nuevo Testamento fueron desarrolladas a través de generaciones. Instituciones como la sinagoga, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, como acabamos de ver, abuelo de pájaro, son consecuencia de los eventos históricos durante el periodo intertestamentario. Y el Antiguo Testamento que los apóstoles usaron para predicar el Evangelio era la Septuaginta, el producto de la diáspora judía en Alejandría. Estos son algunas de las cosas importantes del periodo testamentario que nosotros debemos recordar para que podamos tener un conocimiento correcto, adecuado, de cómo poder interpretar mejor el Nuevo Testamento.